La Iglesia Hogar que nos ha recibido como anfitriona es la Ígola Cerámica, liderada por Margarita y Luis Reyes. ¡Vamos! Anímate a ser parte de una iglesia en el hogar. Herencia, un legado que transforma generaciones. Dios nos llama a ser generacionales, a pensar más allá de nosotros mismos, porque el verdadero legado no se guarda en una cuenta bancaria, sino en los corazones que transformamos. El justo deja herencia a sus nietos, pero esa herencia empieza con un corazón recto y temeroso de Dios. No se trata solo de lo que dejamos, sino de a quién formamos. Durante 40 días aprenderemos a construir legado con propósito, a enseñar principios eternos, a transmitir sabiduría más valiosa que el oro, a dejar un modelo de fe, generosidad y justicia. Jesús espera fruto que permanezca. No fuimos llamados a acumular, sino a multiplicar, a dejar raíces que sigan dando vida cuando ya no estemos. Tu historia puede ser el comienzo de una generación transformada. Este es el tiempo de sembrar principios eternos. Este es el tiempo de dejar una herencia que transforme generaciones. Campaña de las finanzas. Herencia. Un legado que transforma generaciones. 40 días para sembrar principios eternos en tus hijos y tu comunidad. Familia, este domingo, como parte de nuestra campaña Herencia, un legado que transforma generaciones, compartirá Paul Gutiérrez, anciano encargado de la misión Verbo Centro, con el tema Testigos de Legado. Abre tu corazón para ser parte de esta campaña. En Hebreos el capítulo 11, cuando nosotros miramos su primer versículo, estamos hablando de un vivir por fe, en sacrificio y confianza en Dios. Y el verso 4 y los demás versos bíblicos de este gran capítulo se menciona de personas que dejaron y fueron sus vidas un legado para cada uno de nosotros, en ese vivir por fe. En esta mañana lo que quiero decirte y lo que quise transmitir al pueblo de Dios es que nuestra vida debe ser un caminar por fe en sacrificio por los demás. Y nosotros también dejar un legado hacia las futuras generaciones, hijos, líderes, personas que nos están mirando. Dejarles ese legado de vivir por fe, en sacrificio, ir más allá como lo hizo el Señor Jesucristo dando su vida por los demás. Así es que bendiciones, hermanos, y creo que a eso nos está llamando el Señor, por fe, confianza en Dios y obediencia. Buenos días con todos, realmente qué gusto estar aquí con mi esposa. ¿Sí le conocen a mi esposa? ¿No? ¿Sí? Póngase de pie, mi amor. Tenemos 4 hijitos que ya tienen su edacita grande, ya mis hijos, y doy gracias a Dios porque el tema que hoy voy a compartir pues ha hecho que haga un poco de historia en ciertos momentos de lo que el Señor ha venido haciendo en nuestra familia desde que nosotros conocimos al Señor Jesucristo muy jóvenes, antes de que Marilyn se me declare y todo eso, pues entonces yo hasta eso me estaba acordando. Es importante porque el título que me toca a mí dice testigos de un legado, o sea, testigos de un legado, de una herencia que yo la heredé de otras personas, de otros hombres de Dios, y también Marilyn, ¿no? El ejemplo de otras familias y hombres de Dios que a nuestro alrededor nos dieron su ejemplo de fe, nos dieron su ejemplo de caminar por fe. Y bueno, esto implica muchas cosas que ya las voy a ir describiendo, pero la campaña tiene el tema de finanzas. Realmente no estamos hablando mucho de lo que usted esperaría, a lo mejor de finanzas. Así me dijeron a mí el domingo que yo hablé sobre mi tema. ¿Y cuándo vas a hablar de finanzas?, me dicen. Les digo, lo que pasa es que nosotros estamos hablando acerca de aquellos principios que deben mover nuestros corazones
para hacer las cosas que tengan que ver con la buena administración financiera y administración de finanzas. Bueno, yo tengo este tema que tiene que ver con ser testigos de un legado. Y mientras estaba ahí recordaba algunas personas que estuvieron a mi lado, sobre todo una de ellas que se llamó, bueno, él me ha dado ejemplo muchos de ellos, no muchas personas realmente, pero sobre todo él me impactó. Cuando yo recién entré a Verbo, pasaron unos años, estábamos con nuestros hijos muy chiquitos, muy pequeños, y bueno, ya las personas comenzaron a poner sus ojos en mí como para que sea un poco más comprometido en la iglesia, porque yo tenía un trabajo en el Estadio Olímpico Atahualpa y tenía que estar todos los domingos en las puertas cogiendo los boletos. No sé si alguno de los de mi edad me vieron ahí, pero ahí estaba yo y me encantaba eso, realmente, me encantaba, porque aparte que veía el fútbol gratis, imagínense yo cogiendo los boletitos y todo eso. Entonces ese era mi domingo y yo no tenía mucho compromiso con la iglesia y esa era una lucha que teníamos con Marilyn. Pero hubo alguien, ¿no? Un Quique Calle, me acuerdo, no sé si algunos lo recuerdan. Enrique Calle fue un líder que partió a la presencia del Señor muy joven, sus hijos quedaron pequeñitos, pero él era el que me insistía en que yo debía realmente, pero no como obligación, sino él era un ejemplo de sacrificio. Él era un ejemplo de ese vivir, de ser un testigo de una herencia, porque él heredó un comportamiento en fe también de otras personas. Entonces él era el que me insistía que vaya los domingos, yo a veces iba, a veces no iba, a una iglesia en el hogar, pues realmente muy, muy poco, pero bueno, ahí estaba yo. Conocía del Señor, sí, porque yo conocí a Jesús desde los 18 años, más bien Él me recogió a los 18 años. Pero miren, una vez me acuerdo, yo tenía como doctrina, se puede decir, doctrina, los sábados estaba yo jugando vóley a las 9 de la mañana, 9 de la mañana hasta que las manos aguanten, y ahí estaba. Y recuerdo una vez en pantaloneta, yo ahí en la cancha, y se asoma Enrique Calle, y me dice, Paul, dice, ¿sabes qué? Vamos a visitar a una familia que está en gran necesidad. Entonces yo le digo, Becky, que yo estoy yendo a jugar, o sea, ¿cómo puedes venirme ahorita? Era de que como que me diga, no, dice, sabes que necesitan nuestra visita, necesitan ayuda y todo eso. Yo vivía por el colegio aeronáutico y quería que vayamos al comité del pueblo, me acuerdo. Entonces me acuerdo eso, ¿no? Y yo le insistí y hasta un poquito enojado, le digo, no, sabes que aquí que yo me quedo jugando y me quedo jugando. Dice, no, Paul, dice, ve, mira, vamos, yo sé que vas a sentirte bien ya cuando veas y toda la nota. Bueno, acepté y a regañadientes y estuve en su auto y me subí, nos fuimos donde una familia en el comité del pueblo. Era una familia muy limitada económicamente, tenían un negocio y estaban pasando unos problemas tremendos en necesidad financiera, en necesidad económica. Y bueno, entramos a su casita muy sencillita, muy humilde. Y ahí estaba Quique, yo sentado con mi pantaloneta, zapatos de deporte, y él estaba ahí sentado al lado, ministrando a estas personas, y aparte de eso, por su necesidad entregaba. Entonces yo me quedé muy impactado, o sea, realmente muy impactado, porque él me estaba mostrando un cristianismo que va más allá de solamente conocer de Dios. Él me estaba mostrando lo que es vivir por fe en la práctica, por los demás, con generosidad. Él me estaba mostrando allí lo que yo debería estar viviendo también, a pesar, como les digo, yo ya conocía de Jesús, había estado haciendo cosas que se podría decir que mostraban mi fe, pero tal vez esta parte es la que Dios quería afinar en mi vida, que yo debo vivir un sacrificio, vivir en sacrificio por las demás personas, hacer cosas que normalmente no se hacen, dejar algo que nos agrada o que nos gusta por el bienestar o por atender la necesidad de aquellas personas que Dios nos pone. Y posiblemente tú estás viviendo lo que se puede decir un cristianismo que es bueno, pero que no va más allá, que posiblemente no estamos mostrando lo que hoy voy a leer en Hebreos capítulo 11, si usted tiene su Biblia ahí, lo que vamos a ver en Hebreos capítulo 11. Y tú debes estar posiblemente en esas situaciones de que crees en Dios, como yo lo creía. ¿Vas a la iglesia? Bueno, sí vienes a la iglesia. Sí estás en una iglesia en el hogar, pero posiblemente no estás todavía afinado
a lo que en este capítulo 11 nos está mostrando el apóstol que fue el que escribió, aunque no se sabe quién escribió este Hebreos, pero lo que sí en Jesús, que nos dejó una herencia, un legado de vivir por fe en sacrificio para que usted y yo seamos testigos de un legado. ¿Y qué significa ser testigo de un legado? Que usted dé testimonio de lo que heredó, testimonio de ese ejemplo, testimonio de lo que hemos aprendido en Jesús, y que podamos vivir de tal manera que muestre que sacrificamos nuestras vidas por aquellas personas o en aquella circunstancia en que las finanzas intervienen también, y tenemos que responder a vivir un camino por fe. Y bueno, Hebreos habla de la fe. Hebreos, usted va a ver el versículo 1 de este capítulo 11, habla de lo que es la fe, ¿sí? Pero yo creo que este pueblo aquí, si queremos trascender, si queremos impactar, si queremos cada uno de nosotros, y yo me incluyo como si estoy sentado allí, porque siempre yo debo caminar activado a ese vivir en sacrificio como un testigo de esa herencia que yo la recibí, no solamente desde que acepté al Señor Jesucristo, sino durante mi vida con esas personas que se han acercado a mí, que yo he visto algo extraordinario que me llamó la atención. Que Calle es un referente, porque me sacó posiblemente de ese no vivir en sacrificio, sino más bien cuando me conviene o cuando yo quiero, yo doy lo que yo puedo y cosas así, y no vivir en sacrificio. Entonces yo miraba esto, de que yo estoy ahora escribiendo una historia y estoy dejando un legado hacia las personas que me están viendo, incluidos mis hijos. Obviamente yo tengo 4 hijos que nacieron en un hogar cristiano, pero a más de solamente ser creyentes, como lo que yo estaba viviendo en una etapa de mi vida, lo que yo quisiera es yo dejarles un legado de una familia, de un matrimonio, de unos padres que hicieron algo más, que no solamente vivieron diciendo que creen en Dios, sino que en ese creer me llevó a ser un testigo de esa herencia, de ese legado. Usted está escribiendo una historia ahorita, se está escribiendo su historia en el libro de la vida, así como se está escribiendo la historia de mi vida. Si usted ve aquí en el capítulo 11, detalla claramente la historia pequeñita de algunos personajes en los cuales mencionan las primeras palabras que se menciona para describir ese actuar es por fe. Y usted posiblemente tiene una versión en que diga por la fe. Yo tengo una versión que dice por fe Abraham, por fe Josué, por fe vivieron en esa fe que el Señor nos estaba y nos está llamando ahora a vivir. Cuando yo veo esto, lo que hablo de una historia, estas pequeñas historias, me llama una frase y lo quiero leer porque dice en Hebreos 11:4, por la fe, aquí en esta versión dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Miren, aquí está subrayado esta parte muy importante. Lo que yo estoy viviendo no comenzó conmigo, comenzó con Jesús. Y comenzó con algunos otros personajes bíblicamente. Pero Jesús es nuestro referente ahora, hoy en día. Él es nuestro Salvador, que Él vivió ese por fe. Y yo le voy a marcar un poquito tal vez teológicamente, lo que significa por la fe y lo que significa por fe. Para mí es mucho más profundo, mucho más para poner atención el por fe, vivir por fe. Por la fe implica en la fe. Si yo digo voy a vivir por la fe, estoy hablando más o menos lo que entran ya ciertos parámetros doctrinales de nuestra iglesia en particular, verbo en este caso. Pero si yo hablo de por fe, como lo dice esta versión que es la más, creo, acercada a la realidad, habla de una confianza total, y esa confianza me lleva a obedecer en aquellas situaciones en las que se va a probar su fe. Se va a probar ese legado de las personas dejaron en usted, y también del ejemplo de Jesús, de cómo Él es un testimonio de ese caminar por fe o de ese vivir por fe. Miren, entonces usted y yo estamos escribiendo esta historia, se está escribiendo. La pregunta sería, ¿qué tipo de historia estoy dejando? Si yo parto
a la presencia del Señor, ¿qué se van a acordar de mí? ¿Qué se acordarán de mí? ¿Qué dirán mis hijos de mí? ¿Se ha puesto usted se ha preguntado eso? Bueno, son cosas que nosotros en el camino tenemos que irnos respondiendo, porque para mí lo más importante es que usted y yo continuemos ese caminar en donde mostramos esa fe, ese por fe, confianza y obediencia a Dios en toda circunstancia, en todas las circunstancias que nos toca vivir, en todas. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Continuar, fortalecerla y transmitirla. ¿Cómo? Siendo un testigo de esa herencia que he recibido. Usted recibió una herencia, yo la recibí. Hablábamos con Marilyn recientemente porque tenemos ahí algunos temas. Bueno, no sé, siempre llega un momento en que tenemos que hablar de ello por las circunstancias que vivimos cada familia en particular. Yo con mis hermanos hablando de las herencias, hablando de los dineros de mis papás, hablando de qué va a pasar. No me gusta meterme en esos temas, pero toca meterse en algún momento en la injusticia del uno respecto del actuar del otro y bla, bla, lo mismo está viviendo mi esposa. Entonces la otra vez nos hacíamos la pregunta, ¿y ahora qué hacemos nosotros con lo que poquito que el Señor nos ha bendecido? ¿Qué hacemos? Son 4 hijos, ¿cómo les dejamos eso? Marilyn dice, como es ella muy práctica, no, vamos a vender todo y nada les vamos a dejar. No dijo eso, pero vamos a vender todo. Les digo, no, pues debemos dejarles. No, yo no les voy a limitar a ellos, también tienen que trabajar. Y tienen que trabajar y el Señor les va a proveer lo que ellos lo necesitan. Así es que si están esperanzados en que nosotros vamos a dejar, que vayan perdiendo esa esperanza, según la doctrina de Marilyn Carvajal. Porque yo tengo otra forma, ¿no? Pero ahí vamos a llegar Pero más que dejarle una propiedad a un hijo, más que dejarle dinero en efectivo, más que dejarle cualquier cosa, yo quisiera dejarles a mis hijos un legado. Yo ser ahora un testimonio de esa fe que me mueve en toda circunstancia a mostrar un sacrificio por los demás, que vean en mí un testigo de ese legado, de esa herencia de vivir por fe, más que cualquier cuestión material. Porque eso se puede acabar, eso se puede terminar, pero lo que va a trascender en la vida de mis hijos es eso, que ellos también puedan ser testigos en su momento de esa herencia de vivir por fe. Es decir, confiando en Dios y obedeciéndole en toda circunstancia. Amén, hermanos. Usted va a vivir situaciones difíciles que obviamente tiene que trascender. El mundo tiene una doctrina para resolver sus problemas. Y de hecho recibimos mucha información de cómo resolver nuestros problemas. La Biblia tiene claramente el cómo nosotros debemos resolver cada circunstancia en donde va a ser probada su fe, nuestra fe. Aquí está y debemos responder. Alguna vez yo me decía, ¿qué van a decir mis hijos de mí, no? ¿Qué van a decir mis 4 hijos? Bueno, espero que digan cosas que haya impactado en sus corazones y que esto les motive a vivir en un camino de fe. ¿Qué están diciendo? ¿Qué van a decir de usted y qué van a decir de mí? Pues bueno, eso va a ser lo que usted ahora tiene que escribir. Mire el versículo 4 y esta es la base de todo lo que estamos hablando. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín, por lo cual hubo testimonio de que él era justo y Dios testificó respecto a su ofrenda, y por esto, aunque está muerto, él habla. Usted ya sabe la historia de Abel y Caín, la hemos visto desde niños, Abel y Caín. Bueno, aquí hay una gran diferencia de cómo Dios ve el un sacrificio versus el otro sacrificio. No está describiendo la cantidad de lo que presenta cada uno, sino de la excelencia, lo que presentan, en esa calidad de lo que presentan. Cuando habla de Abel, dice que él ofreció lo mejor. Repita conmigo, ofreció lo mejor. Bueno, de Caín solamente trajo lo que trajo, el sacrificio, pero hacía
aquí había una gran diferencia. Abel ofreció lo mejor, es decir, escogió lo mejor para dar. Ese es el primer punto. ¿Qué le estamos dando en este tiempo? Y para que se escriba una buena historia, que sea un legado para los que le ven, ¿qué está escogiendo usted en cuanto a su tiempo? ¿Cómo usted responde a la necesidad de los demás? ¿Da de lo que le sobra en tiempo? ¿Da de lo que le sobra o da lo mejor de usted, que implica un sacrificio? Eso se va a escribir de nosotros, hermanos, si comenzamos a vivir. No de lo que se hace hasta cierto punto dentro de una normalidad, lo que cualquier persona haría, sino lo que realmente aquí nos está diciendo, y esa es la gran diferencia, entregar lo mejor. ¿Por qué? Porque él respondió por fe, en obediencia y en confianza hacia el Señor. El Señor pidió un sacrificio y Abel trajo lo mejor. El Señor le pide un sacrificio para que venga los domingos a la iglesia. ¿Está dando lo mejor? Esa es la pregunta. ¿Está dentro de sus prioridades el venir y adorar al Señor y darle lo mejor de su canto, de su adoración, de su levantar aquí un altar y que se vuelva aquí un altar de adoración al Señor? ¿Está dando lo mejor? Porque si usted cree que el predicador es lo mejor, está equivocado. Lo mejor es lo que usted trae al Señor. Eso es lo mejor, eso es lo relevante. Ahora tenemos la oportunidad de describir aspectos como estos que nos ayudan a crecer. Yo siempre les digo, ¿dónde miro en la iglesia? A veces les estoy diciendo y les repito, ¿dónde miro? Tal vez un síntoma de no estar dándole lo mejor, cuando soy impuntual, cuando no empiezo en la alabanza, cuando no estoy adorándolo al Señor. Nosotros no tenemos una religión, hermanos. Nosotros tenemos una relación con Dios. Y esa relación implica un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Y eso lo decía Romanos. Un sacrificio superior que el de Caín. Y mire esta frase: y por esto, aunque está muerto, él habla. Todos vamos a morir, todos, sin excepción. A lo mejor si llega Jesús antes de que tengamos que partir, puede ser lo que nos salve, pero todos vamos en algún momento a cerrar nuestros ojitos. Y el punto es este: ¿qué van a hablar de nosotros? Miren, Abel no se lo describe a él como un gran conquistador de territorios o como que levantó un gran templo al Señor, como lo mencionan de otros personajes bíblicos aquí. No, Abel solamente trajo una pequeña, pero de calidad, sacrificio o ofrenda, y lo hizo con todo su corazón y con lo mejor. ¿Qué historia? Porque yo quiero seguir hablando aún después de que haya partido al Señor. Yo quiero seguir predicando, hermanos, con mi vida. Y si yo pudiera ampliar, y los digo no por orgullo, yo les decía esto a los muchachos, a los líderes que estaban abajo, si esto se podría ampliar, sí quisiera que muchos de los nombres de ustedes estén aquí escritos. Por fe, David, por fe, Santiago, por fe, María, por fe, usted que está ahí, por fe hicieron algo que realmente llevó a escribir sobre sus historias de la vida. Cada acto de fe, por pequeño que sea, va a tener un impacto eterno y va a tener un impacto en nuestros hijos, en mis hijos. Yo sí, hablando de mi familia, espero que mis hijos recuerden que era un hombre que se sacrificaba por los demás. ¿Dónde comenzó? Pues cuando lo aprendí de otros hombres, cuando lo aprendí de Jesús, porque Él es el consumador de nuestra fe. Él es. Pero lo aprendí de otros hombres también, que no escatimaron en tiempo ni en finanzas y que pudieron aportar. Y ¿sabe qué? Que cuando nosotros sembramos en el reino de Dios, quiero decirle, nunca el Señor nos va a deber nada a cada uno de nosotros. Nunca el Señor, porque estamos realmente invirtiendo en el reino de los cielos. La fe que hablemos hoy, la fe con la que actuemos hoy,
va a hablar por nosotros el día de mañana. Y algo bien importante, en este versículo dice, por lo cual hubo testimonio de que Él era justo. ¿Y quién daba testimonio? Dios mismo, hermanos. Qué impresionante. No dice de los demás personajes de que Dios daba testimonio. No dice, solamente dice de Abel. Dice, y Dios mismo dio testimonio de que Él era justo. Okay, yo digo, Señor, ¿cómo en mi vida será de que tú des testimonio después de que yo haya partido y ya no esté aquí físicamente y esté en tu presencia? ¿Cómo, Dios, tú vas a dar testimonio? Yo pienso que dentro de la lógica, por la edad que ya tengo, ¿no? Posiblemente yo parta primero que David, por ejemplo. Pues lo lógico, ¿no? A veces se piensa así, no sabemos, solo Dios tiene el control de los tiempos. Pero puede ser que David, pasado unos 20 años, se acuerde de mí en una charla. Diga, Paul, yo recuerdo que hizo algo. Eso es lo que Dios permite, de que alguien nos recuerde. Cuando hablamos de Dios y alguien nos recuerde, dando testimonio de que hicimos algo que fue un sacrificio por los demás, que fue un sacrificio en lo que se vio hacer. De usted, sus hijos van a dar testimonio de lo que usted hace y vive por los demás, en esa generosidad con la que actúa, en todo aquello que bueno, lo describen de muchas personas aquí en la palabra de Dios. ¿Quién va a dar testimonio? Dios de usted. Dios va a dar testimonio de que usted hizo lo correcto, de que usted actuó en esa fe. Lo que hace de esto es que aún después de que estemos muertos, seguirán hablando de nosotros. Seguirán hablando de nosotros. Y qué bueno que sigan hablando. Pero ¿qué hablarán? ¿Qué van a hablar? Serían las cosas que debemos de estarnos preguntando. Sí, eso, porque para mí esa es la parte más. Todo lo que yo veo aquí en la palabra y en Hebreos capítulo 11, dice en el verso 32, ¿qué más diré? El apóstol, el que estaba escribiendo Hebreos, dice, porque me faltaría tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y del resto de los profetas. Y bueno, y del resto de los profetas. Estamos hablando de que hay gente que no está mencionada aquí, pero que también ellos tienen en su llamado, en el propósito por el cual estaban aquí en la tierra, tienen también trascendencia y en cuanto a mostrar esta fe. Entonces, el resto de los profetas, usted va a ser probado. Le aseguro que va a ser probada su fe por fuego. Mire lo que dice el verso 33. ¿Quiénes por fe? Otra vez. En su versión puede decir que diga por la fe. ¿Quiénes por fe? Es decir, confianza y obediencia. Conquistaron reinos, hicieron justicia, recibieron promesas, cerraron fauces de leones, sofocaron voraces incendios, fueron librados del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y devastaron campamentos de enemigos. ¡Qué tremendo! Todo aquello, mucho de aquello tal vez un poquito más de menor impacto es lo que nosotros con mi esposa hemos vivido y lo hemos vivido nosotros. Hemos ganado muchas batallas, ha sido probada nuestra fe en muchas circunstancias donde hubo un batallar interno en nuestra mente, a lo mejor con situaciones que no la podíamos manejar. En las finanzas también, en algunos momentos nosotros tuvimos que luchar con que a mí una vez me despidieron el año 98 del trabajo, estábamos metidos en un crédito y ahora ¿qué hacemos? Pero nosotros no dejábamos de servir al Señor y Dios nos mostró que en el caminar abrió puertas, abrió caminos donde yo no los veía, es decir, iba ganando batallas. El punto es que usted sea tomado en cuenta aquí dentro de los que no se han escrito, porque faltaría papel, y el resto de aquellos profetas, aquellas personas que actuaron por fe,
que ganaron batallas, cerraron fauces de leones, personas que posiblemente hablan mal de nosotros, dicen cosas negativas, pero nosotros en nuestro testimonio debemos mostrar que actuamos en ese dar por gracia. Dar gracia, responder de una manera que marque la diferencia, no que actuemos como el mundo actuaría en esas circunstancias de batalla, de esas debilidad, en que a veces las personas lo que hacen cuando están viviendo escenarios económicos donde flaquean las economías, donde hay una debilidad de todo aquello que parecía una fortaleza y nos sostenía. Entonces, ¿cómo va a responder cuando usted viva una situación adversa diferente? La gente sabe lo que a veces hace, y espero que usted no lo haga, se aleja de la iglesia, como si Dios tuviese la culpa de aquello de lo que nos está sucediendo. Pero posiblemente usted tiene que pasar esa situación para que usted pueda crecer en fe y que usted sea testimonio, que sea escrito que en ese momento de debilidad el Señor lo fortaleció, ganó esa batalla, pudo cerrar las fauces de los leones, de personas o de situaciones en las que era injusto lo que decían, lo que dicen de nosotros, pero usted pudo cerrar esas bocas, pudo ganar batallas. Una historia se está escribiendo de usted, una historia. ¿Cómo lo van a recordar? Como aquel, a lo mejor, y en muchas veces me acuerdo ciertos momentos de mi vida ministerial, sí estuve muy tentado a dejar el ministerio, sí estuve muy tentado. Estaba hasta aquí de una circunstancia difícil que no la sabía manejar. Pasé como 1 o 2 años viviendo una situación adversa, que aparentemente era injusta, pero era injusta a los ojos de Paul, pero yo no sabía que el Señor me estaba preparando para todo lo que tenía yo que vivir y que enseñar. Usted va a ser tentado, va a ser probado cuando tengamos que vivir en sacrificio por los demás, en ese legado de dar todo, como lo hizo el Señor Jesucristo. Entonces, para mí es bien importante qué debe vivir usted, cómo debe vivir, y con esto voy a terminar en el capítulo 12. Usted ya tiene un montón de personas a su alrededor que aquí, como lo dice en el verso 1, dice: por tanto también nosotros, usted y yo, quiero que parafraseemos un poquito este verso, dice: por tanto también nosotros, que tenemos todos estos testigos alrededor nuestro como una nube, despojémonos de todas nuestras cargas y del pecado que nos asedia en todo tiempo, y corramos con perseverancia en esta prueba de destreza que está puesta delante de nosotros. Qué importante también para mí es que yo vine a la tierra en el vientre de mi mamá. Yo estaba creciendo, estaba siendo preparado para cumplir un llamado de servir a los demás. Qué importante es que usted no se vea como fruto de la casualidad, sino que en el vientre de su mamita usted estaba siendo formado para que usted cumpla con un propósito, con ese llamado que muchos, el equipo de alabanza, el ministerio de la alabanza, las personas que están aquí ayudando, la obra social que queremos emprender o que usted quiere emprender o que usted la está realizando, posiblemente el Señor ya estaba dibujando su propósito, su llamado, y ahora usted tiene la oportunidad aquí en la iglesia de vivir su llamado. Pero cuando nos preocupamos más acerca de nuestras finanzas, más que de Dios, caemos en el amor al dinero y dejamos de cumplir con ese propósito y con ese llamado. Lo dejamos. Cuando hacemos ídolos de aquello que no deberíamos hacerlo, descuidamos o no permitimos ver lo que Dios está diciendo. Por eso aquí dice, usted ya tiene un montón de testigos a su alrededor, gente que le está dando ejemplo, personas que se sacrifican, repasan, personas que llegan muy temprano, que están sacrificándose para que usted y yo podamos servir y alabar al Señor, así como yo le he tenido durante estos 35 y 40 años, que si yo le comienzo a mencionar de otros hombres que los veía hacer cosas que para mí eran un impacto, pero estaban edificando mi vida
para que yo cumpla ese llamado. Ahora estamos en Verbo Centro, estamos en el lugar más religioso del Ecuador, en el centro histórico. Entonces debo moverme por fe, pero yo tengo un montón de testigos que lo hicieron y que ahora ayudan, me llevan, me motivan, me alientan. Jesús es mi ejemplo, pero tengo muchas personas que lo dejaron todo por causa de los demás y por causa de Cristo. Yo estaba siendo preparado ¿para qué? Para vivir lo que ahora yo estoy viviendo, y mi familia también. ¿Qué debe pasar en su vida? Despojémonos de todas nuestras cargas y del pecado que nos asedia en todo el tiempo. Y cuando hablo de pecado, hablo de aquello que le cambia la dirección. Usted está dirigido, yo pienso que usted vino para cumplir con un llamado y un propósito, pero el pecado es aquello que nos distrae y nos motiva o nos lleva a caminar en dirección contraria a aquello en lo cual Dios planificó para usted y para mí. Quiero quitarme toda esa carga, esas cosas que no me permiten caminar en ese propósito y en ese llamado. Pero usted no está por casualidad aquí. Podemos ser luz. Chapel tiene que ser luz en este sector, pero tenemos que vivir, tenemos que ser testigos de vivir en ese sacrificio, en dar más allá de lo que podría esperar la gente. Y corramos con perseverancia. Estábamos viviendo un tiempo con un hermano ahí en La Mañosca, Osvaldito Pérez. Qué impacto de vida para nosotros. Él tenía 85 años, mucha más edad que lo que yo tengo, mucha más edad que David, mucha más edad que muchos, con unos tremendos problemas en sus rodillas, prótesis, operaciones. Pero si usted me pregunta si algún domingo faltó para servirle a la iglesia, nunca faltó ese hermano. Más temprano que todos, siempre con un regalo, siempre sacrificándose por los demás, cosa que cuando recibí la noticia, como para muchos, fue un shock emocional. Dios mío. Y justo el domingo me tocó en La Mañosca y yo le buscaba. No sabía que estaba en el hospital por un tema de rodillas, y le buscaba. Digo, qué raro que el Osvaldito no está aquí. Y les cuento, esa es la verdad, porque usted siempre se va a dar cuenta que él está por ahí. Siempre anda regalando caramelos o saludando, y también en su forma de ser. Y me impactó y les digo, ¿y Osvaldo? Y me dicen, ¿sabes que está en el hospital por un tema de rodillas? Pero fue un diácono ejemplar. Él escribió una historia tremenda, que me motiva a hacer cada vez y vivir más en sacrificio por los demás. No pensar en mí, pensar en los demás. Por eso nos ha causado mucha tristeza la partida de Osvaldo. Pero bueno, sabemos que Dios tiene su tiempo para cada uno y él está en la presencia del Señor. Pero ahora tenemos a sus hijos, y escucharle a su hijo hablar de su papá, ahí es donde yo me quebré. Qué tremendo. Una historia estamos escribiendo, hermanos. Usted está escribiendo una historia. ¿De qué se van a acordar cuando usted no esté aquí? ¿O qué quisiera que se acuerden cuando usted no esté aquí? Pregúntese eso y véase en el espejo del sacrificio de Jesús. Él no escatimó en dejar el reino al lado de su Padre, dejar todo aquello y venir, y como hombre, un sacrificio vivo, santo y agradable, para que nosotros, usted y yo, tengamos una salvación tan maravillosa y el reino de los cielos en su vida y en su casa. Qué maravilloso. Yo le doy gracias a Dios por Jesús. Una historia se está escribiendo. Oh, Dios mío. Corramos con perseverancia. Persevere. Que ningún obstáculo, ningún tropiezo, ninguna circunstancia lo hagan retroceder de la fe y de ese caminar por fe.
en esta prueba de destreza, cada vez usted va a ser más capacitado para responder por fe. Usted va a ser capacitado, que está puesta delante de nosotros. Y viene el final: puesto los ojos en Jesús, porque fue el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que había para él soportó la cruz, despreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo quisiera que cierre sus ojos un momento. Sé que el espejo de esta palabra, de esta, hablemos así, de esta predicación, es un espejo donde puede ser que nos esté mostrando en donde no estamos mostrando ese por fe, vivir por fe. La palabra de Dios es muy clara. La vivencia de estos hombres, está claro que ellos lo vivieron. Aún ni siquiera ellos pudieron experimentar la promesa que para cada uno de estos personajes, muchos de ellos, estaba dada por fe, pero lo vivieron. Yo quiero que meditemos. Pongámonos de pie, por favor. Sigamos. Medite, reflexione. Tiene unos minutos. Un minuto. Reflexione. ¿Qué tanto usted está viviendo por fe? ¿Qué tanto usted está viviendo en ese sacrificarse por los demás? ¿Qué tanto está viviendo al nivel o al estándar del ejemplo de Jesús? ¿O estamos viviendo posiblemente en el escenario de lo que nos conviene? Quita eso, Señor. Quita, Señor, ese escenario. Si me conviene, lo hago. Si no me conviene, no lo hago. Eso no tiene que ser parte de nuestra vida, Señor. Por fe. Un sacrificio por fe, en obediencia y en confianza total. Padre, gracias te damos. Tú nos afinas, nos alineas a lo que tú anhelas que vivamos cada uno de nosotros. Espero que se escriba una historia de cada uno, Señor, donde mostremos que vivimos por fe, sacrificándonos por los demás. Espíritu Santo, ayúdanos. Van a venir situaciones difíciles, adversas, complejas en nuestra vida, donde va a ser probado ese caminar por fe. O alguien va a requerir de ayuda de cada uno de nosotros, va a extender su mano. ¿Cómo vamos a responder a aquella necesidad? Cerraremos nuestros ojos, caminaremos, haremos como que no lo vemos, como que no lo escuchamos, o nos sacrificaremos por aquellos que claman y piden de nosotros esa mano como si pidieran a Jesús. Yo quisiera que sea recordado como ese buen samaritano, Señor. Ese buen samaritano, ese buen hombre, esa buena familia que no escatimó en esfuerzos por vivir por fe. Bendito Dios, bendito Espíritu Santo. Queremos dar lo mejor para ti, Señor. Ser lo mejor para ti y para la gente que tú y a nuestro alrededor están, Señor, esperando de nosotros ejemplos de ser testigos de un legado, y que nuestros hijos hablen de nosotros como si hubiesen visto a Jesús en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.